Bien, buenos días para todos. Bienvenidos a la clase del día domingo. Hoy ya estamos a 3 de mayo. Seguimos avanzando entonces en nuestro proceso de formación y vamos a ver en el día de hoy la última configuración que nos hace falta de los 3 métodos de interVillain. El último método, si ustedes se fijan en la imagen, es el único método que reemplaza el equipo router que está en la parte superior por un equipo que es un switch multicapa o un switch que puede hacer las veces o el trabajo de muchos routers. Entonces este equipo multicapa, que es el que está en la parte superior, nos va a reemplazar el trabajo que hacía el router. Y por supuesto, me va a permitir la comunicación entre los equipos que tengo de distintas VLAN. Va a hacer el mismo trabajo que estaba haciendo en los escenarios anteriores el router. En este caso, entonces, hay un switch en la parte superior, un catalyst con una referencia de la serie 3000. En este caso es el 3560, si no estoy mal. Tiene 24 puertos y en este escenario, si le hacemos un show running, ese show running nos va a mostrar las interfaces que en este momento él tiene conectadas. Vamos a ir desde el principio y entonces nos dice que tiene una interfaz 1 conectada. Si no la podemos ver de esta forma, pues la podemos ver en el Packet Tracer y nos dice que tenemos gigas conectados entre el switch que está del lado izquierdo y el switch que está en la parte superior. También nos dice que tenemos fase Ethernet 02 conectadas en el último switch y en el switch intermedio tenemos interfaces giga 02. Entonces están dos conectadas, 2 gigas y una fase Ethernet conectada. Listos. La configuración de los switches de abajo pues es la misma que teníamos anteriormente. La configuración pues va a requerir que en algún momento usted tenga las interfaces configuradas y en algún momento pues tenga direccionamiento IP. Entonces ahí es donde usted va a mirar cuáles son las interfaces que están conectadas, si están como acceso, si están como acceso para los equipos o los computadores que están en la parte inferior. Voy a colocarlo por aquí. ¿Sí? Los dos que están en la parte inferior. Entonces ya saben que es acceso y si estamos moviendo distintas VLAN hacia la parte superior, ustedes saben que vamos a necesitar en algún momento troncal. Entonces aquí en este momento, esto es una troncal y estos son puertos de acceso para que lo tengan en cuenta. Las VLAN vamos a ver las VLAN que tiene configuradas el de abajo. Tiene 3 VLAN. Si ustedes se dan cuenta, los puertos que están asociados a la VLAN 10 es solo el 1 y el puerto que está asociado a la VLAN 20 es el 2. Entonces ahí, por supuesto, los equipos van a tener que estar configurados cada uno con sus propias IPs para pertenecer a esa VLAN. Este equipo tiene la 10.1. Como característica, no se les olvide que toca colocar la puerta de enlace. Y el equipo 2 tiene también una configuración y su propia puerta de enlace para la red que está en la VLAN 2. Entonces, configuraciones
en la parte inferior, en la parte intermedia para los switches de acceso, o los switches que están en la parte de conexión hacia los equipos, también está configurado. Y en la parte superior es la otra configuración que tenemos que realizar. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí del escenario? La idea es hacer siempre las configuraciones de las tres partes, para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, la configuración en este caso del switch de la parte superior va a ser a través de algo que se llama las interfaces virtuales. Las interfaces virtuales, si ustedes se acuerdan, para nosotros cuando hablamos de virtual, empezamos a asociar las VLAN. Entonces aquí, a diferencia del escenario que teníamos el día de ayer, que era router on stick, que lo tengo ahí en la imagen del lado izquierdo, si ustedes se acuerdan, ahí creábamos subinterfaces. En este caso no vamos a crear subinterfaces, sino que lo que vamos a hacer es utilizar las interfaces virtuales o las SVI para configurar las IPs o las puertas de enlace que necesitamos adicionar para que se pueda comunicar las distintas VLAN. Entonces, esta vez sí lo vamos a hacer sobre las interfaces virtuales LAN, que en este caso serían las VLAN. En el anterior caso, estaba configurado con subinterfaces en el router. Entonces, dividíamos la subinterfaz. Para este caso, entonces, no necesitamos dividir. Necesitamos es utilizar algo que se llama una interfaz virtual del switch. Entonces, esto es lo que vamos a configurar. Para eso, entonces, no necesitamos hacer subinterfaces, sino necesitamos es configurar cada una. Si tenemos la subinterfaz VLAN o una VLAN que está sobre la 10, vamos a crear una IP como puerta de enlace en el switch que está en la parte superior y le vamos a colocar una IP a este. Entonces, en algún momento aquí va a haber un gateway y ese gateway pues está asociado a una interfaz virtual, y esa interfaz virtual es la que vamos a configurar en el switch para poder tener nuestras puertas de enlace, que son los gateway. ¿Listos? Entonces, esa es una pequeña configuración que se tiene que hacer adicional. Bien, este switch lo voy a cerrar. Voy a dejar este switch aquí pendiente. ¿Listos? Bien, entonces, recuerden que para nosotros configurar esa interfaz virtual, en algún momento la interfaz virtual o la VLAN debe existir. También las VLAN se pueden crear, pero la idea es que en orden de ideas siempre creemos las VLAN de primeras. Y cuando creemos las VLAN de primeras, entonces ahí ya le podemos hacer otro tipo de trabajos a esas en su interfaces virtuales. Entonces entremos a configurar terminal. Como todas las VLAN, recuerden que podemos crear la VLAN. En este caso voy a utilizar, no sé, la 50. Le puedo colocar un nombre, prueba. Y a esa VLAN, cuando ya la quiera verificar, ya sé que en algún momento pues ya existe la VLAN que estoy creando, que es la 50. Entonces esa VLAN es parte de lo que estoy creando. Claro, la creación iría también en los otros equipos, en los switches que están en la parte inferior. Por ahora estamos configurando el de abajo. ¿Listos? Entonces voy a empezar desde aquí. Sí. Listo. ¿Qué debería yo hacer en este momento? El paso sería entrar a la interfaz virtual que yo necesito o a la SVI que yo necesito. Entonces ahí es cuando yo le digo que entre a la interfaz. Ese es el comando para ingresar a cualquier interfaz. Pero la diferencia es que la interfaz virtual, en este caso, es la VLAN. Entonces aquí vendría VLAN y el número de la VLAN que estoy configurando. Entonces aquí le voy a decir enter y efectivamente la VLAN
o la interfaz VLAN ya ha cambiado a un estado de arriba o un estado up, y en este caso la VLAN ya está activa. Entonces ingreso a la interfaz, la idea es configurar dentro de la IP, y ahí es cuando empiezo a tener ya la interfaz configurada. Si aparece config if, igual, si ustedes se dan cuenta cambió a config if porque ya estamos dentro de una interfaz. En este caso no aparece config VLAN. Si ustedes ven en la parte inferior, config VLAN es otra partecita cuando nosotros creamos las VLAN que nos ingresa a esa menú de configuración de VLAN. Pero realmente donde nosotros vamos a configurar las cosas es en la interfaz virtual o en la SBI. Entonces debería aparecer config if. En este caso, ¿qué deberíamos configurar en algún momento sobre esta interfaz virtual? Deberíamos configurar la puerta de enlace. Entonces, cuando yo voy a configurar la puerta de enlace, una de las cosas que necesito es la dirección IP de la puerta de enlace. Entonces, me haría falta la configuración IP de la puerta de enlace. Entonces, diríamos IP address y la dirección de la puerta de enlace que yo necesito. 192, 168, perdón. IP address 192, 168. Vamos a colocar que fuera la 50. Y la máscara. No se les olvide que al final siempre debe ir la máscara. 255, 255.0 es una máscara de 24 bits. Entonces ahí es cuando ya tenemos la IP para la puerta de enlace, que esa es la que necesitamos conectarnos, o los equipos tienen que conectarse con esa puerta de enlace para poder salir o para poder que los enruten. Entonces en ese momento ya tenemos la IP configurada. La IP configurada en algún momento me va a servir entonces de puerta de enlace. Es obligatorio configurarla dentro de la interfaz VLAN. Voy a dar salir un momento y les voy a contar algo adicional. Como esto por defecto, estamos hablando del switch que tenemos en la parte de atrás. Este switch por defecto funciona como si fuera de capa 2. Entonces toca habilitar la capa 3. Toca decirle que ahora haga el trabajo de capa 3 o haga el trabajo de enrutamiento. Entonces ahí es cuando yo tengo que decirle al switch que funciona común y corriente, como los que están aquí abajito, como los 2960, que funcione como un switch de capa 3 o que permita hacer actividades de enrutamiento. Entonces tengo que habilitar en algún momento el ejercicio de enrutar a través de esas IPs que estoy configurando. Por eso es que en la parte de abajo le dice requiere un switch multicapa habilitado, habilitando el IP routing. Ese comando es obligatorio para que él enrute. Si usted no le coloca el IP routing o el comando de IP routing, entonces él no va a hacer las funciones de capa 3. Y entonces él no va a entender cuando le llegue la información aquí, no va a entender por qué VLAN la tiene que enviar, y pues no va a pasar de pronto de la VLAN 10 a la VLAN 20. Simplemente va a tener comunicación entre la VLAN 10. Entonces ahí es cuando se necesita el enrutamiento para que él pueda hacer el trabajo del router que teníamos anteriormente en los otros escenarios. Entonces aquí en este comando se hace sobre config y aquí le colocamos el comando IP routing. ¿Listos? Esto me va a activar el enrutamiento, o esto me va a decir que en algún momento yo voy a cumplir con funciones de enrutamiento. El comando pues ya se había ejecutado, pero igual él lo vuelve a recibir. Esto sí me activa entonces mi equipo para que me haga enrutamiento. ¿Listos? Si voy a mirar la configuración de las interfaces, como por ejemplo con un show running, puedo mirar, es el más sencillo. Me voy a dar cuenta que al final de todas las interfaces aparecen las interfaces virtuales.
aparece la interfaz virtual, las que ya estaban creadas, que era la interfaz de VLAN 10, la interfaz VLAN 20, la interfaz VLAN 30. En este momento, pues como yo creé una interfaz nueva o la habilité, entonces aparece la interfaz VLAN 50 y la IP o la puerta de enlace que estamos configurando para ese escenario. En este caso, pues para ese escenario le coloqué un 50.1 para que ustedes se den cuenta que, pues, que es distinta, digámoslo así. Pero recuerden que por la máscara ya se sabe de dónde a dónde va el rango de direcciones IP. Por eso es que era importante aprenderse el escenario del trimestre pasado de IPs, máscaras, etcétera, etcétera. Porque eso le da a entender hasta dónde llega este direccionamiento que estamos utilizando. Y pues en los ejercicios CAE siempre se utiliza un escenario bastante fácil, que es el de máscara 24, para que usted lo pueda entender. Entonces aquí vamos a ver que ya tenemos las puertas de enlace. Entonces la idea es que ya tengamos un ping entre los equipos que estén en distintas VLAN. ¿Listos? Entonces ahí es donde ustedes van a poder ver ese tipo de configuraciones. Vamos a utilizar este comando show IP interface brief. ¿Listo? Este comando que les estoy escribiendo acá, show IP interface brief, también me va a dar un resumen de las interfaces. Y pues para qué yo quisiera un resumen de las interfaces, para darme cuenta que efectivamente la interfaz virtual está funcionando. Si no funcionara o si no se activara la interfaz virtual, entonces me aparecería down o me aparecería abajo. La idea es que cuando yo habilite la interfaz virtual, ella se active automáticamente. Y ahí sí ya lo puedo verificar con el comando show IP interface brief. Ahí me voy a dar cuenta que la interfaz está activa, o sea que la puerta de enlace, digamos que en este momento está funcionando, así como las otras interfaces VLAN que aparecen o que estamos creadas. Si veo las otras interfaces físicas, como las 2 de giga, dense cuenta que también aparecen arriba. Y tengo una tercera interfaz conectada, que era la FA02, que también está en este momento arriba. Entonces este comando show IP interface brief también me sirve para verificar el estado de las interfaces, si están activas o si no están activas en este momento. Para que lo tengan en cuenta también, este comando es útil para hacer una revisión muy rápida de las interfaces que estamos creando. Listos. Un comando que nos va a ser bastante importante cuando empecemos con la parte de enrutamiento va a ser este que es de show IP root. El show IP root nos va a mostrar cuál es el enrutamiento del equipo. Entonces todo esto que está aquí es el comando que se generó con el show IP root. Lo que está en la parte superior de dice codes es como la explicación de lo que aparece o parte de lo que aparece en la parte inferior, y lo que está funcionando en este momento es lo que aparece en la parte inferior, lo que está configurado. Si ustedes ven por ahí, ya reconocen una IP, que es la 50, el rango de IPs que están conectados sobre la VLAN 50. Por aquí habla que la interfaz es de tipo VLAN y pues es un rango de direcciones que empiezan la 0 con máscara 24. Entonces ahí es donde le dice a qué familia pertenece ese direccionamiento de la VLAN 50. Lo mismo a la VLAN 10, 20, 30 y 50. Ya cuando veamos enrutamiento, pues este comando show IP root nos va a funcionar para hacer otras cosas. Entonces, esta es la forma en que nosotros revisamos. Básicamente lo que hicimos fue configurar IPs, pero esta vez lo hicimos sobre las interfaces VLAN. ¿Listo? Entonces no se les olvide que en este ejercicio toca activar el enrutamiento y configurar la IP sobre las interfaces VLAN. ¿Listo?
no sobre las interfaces físicas. Las interfaces físicas, aunque se activan automáticamente, pues no necesitamos hacerles absolutamente nada, ni asociarles IPs ni nada por el estilo. En este caso solo son VLAN lo que se maneja, o interfaces virtuales que se manejan sobre los switches. Entonces las SBI, que son las interfaces virtuales de switches, es lo que nosotros debemos configurar y colocarle una IP, que es la IP de gateway, para que me puedan rutar. Ese básicamente ese es el ejercicio que tenemos que hacer en algún momento para este escenario. Aquí ya no utilizamos router, sino lo que vamos a utilizar es un switch multicapa. Entonces les voy a mostrar aquí las dos IPs de los equipos. Uno está con una puerta de enlace que es la 10.1, el otro está con la 20.1, y la idea es que el enrutamiento en algún momento pues funcione, o que por lo menos se pueda hacer un envío de un paquete entre las dos VLAN. Están con distintas puertas de enlace. 192.168.20.5 es el equipo que está trabajando. Le damos un enter. Si está funcionando y está enrutando adecuadamente, entonces no se les olvide que el primer ping suele fallar mientras que él aprende. El resto va a funcionar. Si usted repite los ping, van a volver otra vez a aparecer los 4. ¿Listo? De ahí en adelante, ya como él aprendió el caminito de ida y vuelta, él ya va a colocar los 4 funcionando. Entonces ahí ya está funcionando el enrutamiento entre la VLAN 10 y la VLAN 20. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Entonces ahí hay unos daticos en las imágenes. No se les olvide. También por aquí les doy unos tips. Mire que tengo que crear las interfaces virtuales y que tengo que habilitar el IP routing para que funcione. Adicionalmente de colocar las IPs de gateway en la parte inferior. En el ejercicio anterior acuérdense que tocaba crear subinterfaces. Tocaba tener troncales efectivamente y encapsulación. Si ustedes se dan cuenta, pues esto de acá, que es esta interfaz, vamos a ver esta interfaz que está aquí, la Giga 01 en la parte de abajo. Enable Show Interface Trunk. Interfaz Giga 01 es troncal. Entonces, como necesita mover muchas VLAN, recuerden que nosotros necesitamos una interfaz troncal. ¿Listo? Entonces, hacia arriba de los switches 2960 hasta el switch multicapa, todas esas interfaces son troncales. ¿Listo? Entonces toca convertirlas a troncales primero para que puedan pasar el tráfico de las VLAN. ¿Listos? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones sobre este escenario? Profe, Cuénteme. sí, una pregunta. Es donde dice requiere un switch multicapa, el IP routing, no sé, se me perdió ahí un poco la cuerda. ¿Se activa automáticamente o eso es, o Toca sea, se habilitar, activa manualmente? toca Ah, habilitar listo. y digitar el comando. Entonces entro a mi switch, que es el switch multicapa, y tengo que digitar el comando, porque si no, él no habilita. Él por defecto viene funcionando como capa 2. Entonces, vamos a ver si por aquí lo encuentro. Mírelo, acá está. Le habilitamos el IP routing. ¿Listo? Si no se habilita el IP routing, él va a funcionar como un switch de capa 2. Entonces, él no va a unir la comunicación entre las dos VLAN. ¿Sí? Él va a funcionar como un switch de capa 2, como el 2960. Entonces ahí no nos va a funcionar el enrutamiento entre VLAN. Por eso toca habilitar el IP routing. ¿Listo? Con el comando que aparece ahí, como aparece en pantalla. Se le dice IP espacio routing y él ya habilita el comando. Solo es ese comando nomás. Gracias. ¿Listos? Bien.
Les quería mostrar entonces otro escenario. Vamos a ver si lo tengo cargado por aquí. Es un escenario un poquito más avanzado, pero eso es lo que en algún momento nos toca configurar. Realmente lo que como es configurado no son muchos comandos, sino toca saber en dónde se configuran los comandos para cada uno de los escenarios. Básicamente el que teníamos anteriormente, pero si ustedes se dan cuenta, tenemos dos routers separados. ¿Mm? Entonces es como si yo tuviera una LAN distinta o LAN distintas a cada extremo. ¿Mm? O LAN separadas, por ejemplo, cuando tengo varios edificios o sedes separadas y ellos me están uniendo a través de un enlace serial. Este enlace, fuera de que funciona la comunicación o el enrutamiento entre VLAN por separado, ¿m? Él va a permitir que en algún momento el ping que se genere, por ejemplo, en el PC de una LAN, llegue hasta el router lo envíe por el enlace hasta el otro router y este router lo dirija al equipo de destino. Entonces eso ya se llama enrutamiento estático. Eso es lo que tenemos que hacer el escenario la siguiente vez. Entonces ahí es donde tenemos que agregarle algo más a nuestros escenarios. Yo lo hice aquí con los ejemplos que teníamos. Pues, tenía los dos routers, solo faltaba configurar este para demostrarles pues que efectivamente él tiene comunicación entre los dos equipos de los dos extremos. Entonces aquí vamos a ver la IP del que está con router on stick y vamos a ver la IP del otro extremo del PC 0, del PC que teníamos acá. ¿Listo? Si ustedes ven el direccionamiento aquí ya es un poquito distinto como para que se vea el cambio. Voy a abrirlo para que se den cuenta. Listos. Entonces aquí tenemos un direccionamiento distinto. ¿Mm? Podemos simular de pronto que son dos áreas distintas, dos edificios distintos que están unidos remotamente a través del enlace que está intermedio. Entonces en algún momento aquí tengo la 192.168.15. Dense cuenta que el direccionamiento es distinto, las puertas de enlace son distintas. La idea entonces es que se genere un ping a la 192.168.10.15 y ese ping pues en algún momento se ha resuelto en la comunicación. Entonces si ustedes se dan cuenta el ping funciona y ese es el siguiente escenario que tenemos que hacer. Ya unir la comunicación entre digamos dos LAN de forma distinta, pero pues eso ya es parte del enrutamiento estático, pero hasta allá podemos llegar para el siguiente escenario. Entonces ya nos servirían estos escenarios que estamos montando por separado. ¿Listos? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Bien, ¿por qué les cuento esto? Porque con el ejercicio que está aquí en la plataforma, vamos a hacer lo siguiente. Primero, mis tres escenarios, no se les olvide que los necesito. Entonces necesito que usted me cuente cómo configurar esos tres escenarios y que funcionen los tres escenarios. Ese sería parte del ejercicio que ya iniciaron el día de ayer, que les dije que fueran adelantando el método normal. Faltaría el método router on stick y faltaría el método multi-layer switching. Ese método, pues no se les olvide que también se puede utilizar el escenario en la parte inferior ya configurado, solo es conectarlo adecuadamente, como aparecen las imágenes. La idea entonces es que tendríamos tres ejercicios, que son los tres métodos, y necesito adicionalmente este ejercicio que está aquí.
que está en la plataforma, donde dice guía de la semana 2, aparece este que se llama ejercicio Interbilan ROAS. ROAS es el segundo método, Router on a Stick. ¿Listo? Entonces este escenario lo van a montar adicionalmente. Se serían entonces 4 ejercicios para que los tengan en cuenta que debemos realizar. Lo único sería diferente es que ya necesito que las personas que estén trabajando sobre el proyecto de formación me empiecen a adelantar este tipo de configuraciones. Entonces, lo primero que voy a necesitar es que esas personas que tienen el archivito y que van a configurar ese escenario no me hagan el ejercicio que está en la plataforma, el que les acabo de mostrar, este ejercicio, sino que ya intervengan sobre el proyecto de formación. ¿Listos? ¿Por qué les digo que este método Router on Stick? Pues porque inicialmente casi todo estaba apuntado a que llegaran una o máximo 2 interfaces dependiendo de las torres A y B. Entonces, pues este método es el que vamos a utilizar básicamente para la configuración. Entonces, en el proyecto, lo ideal es que configuremos ese método, ROAS. Claro que si quiere meterse con otro método y funciona, pues no hay ningún problema. Se puede colocar el enrutamiento en los switches de capa 3 y lo puede hacer desde ahí, pero la idea es que también funcionaría hacia el router. En el router tocaría tener su propio direccionamiento de la interfaz del switch de capa 3 hacia el router, pues tocaría tener sus propias IPs. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque toca unirlo al router posteriormente. Si no, utilizamos el método ROAS, ¿listo? Que es Router on Stick. Y eso pues para las personas que estén, que no estén o que no vayan a trabajar directamente para el proyecto de formación. Pero necesitamos adelantar entonces este interbilan en el proyecto de formación. No se les olvide. La persona que vaya a trabajar sobre el proyecto de formación, entonces hace su método ya sobre el proyecto. Y pues vamos adelantando trabajo del proyecto, porque esto sí ya se tiene que empezar a ver en el escenario de Packet Tracer. El que lo tenga guardadito por allá y el que lo vaya a manipular entre su grupo de proyecto, pues ese sí tendrá solo ese trabajo especial. Los demás, por favor, los otros escenarios, que son 4 ejercicios que presentamos la próxima semana. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Buenos días, instructor. Cuénteme. Buenos días. Entonces, el método, para dejar claro, el método ROAS es este método ROAS Stick es el que se comienza a hacer para el caso, ¿no? Para lo del proyecto. Pues como lo teníamos planeado, se parece más a ese método, porque acuérdense que llegamos solo con una interfaz, ¿sí? Por lo general llegamos de un switch de capa 3 hacia el router con una sola interfaz y pues acuérdense que necesitamos mover bastantes VLAN. Entonces ahí es cuando podemos utilizar este método. Ya si usted lo quisiera probar y hacer el enrutamiento como el método de hoy que es el multilayer switching, entonces pues toca probarlo por separado. Por ejemplo, si los que tienen un switch de capa 3 para unir todos los equipos o todos los switches de acceso del edificio A, entonces se podría también probar ahí. Lo único que adicional que tocaría hacer después es, digámoslo así, crear el enrutamiento entre los dos, entre digamos que está la torre A y está la torre B. Entonces en algún momento ustedes colocaron un equipito aquí en la mitad y tocaría crear el direccionamiento entre esos dos escenarios, porque pues todo lo que ustedes estarían haciendo interVLAN funcionaría solo en esta forma. Para que funcione entre las dos torres tendríamos que configurar las IPs de este escenario que está aquí. Entonces esas serían las dos formas, digámoslo, de hacer. O router on stick o multilayer, pero pues multilayer sí necesitamos una configuración estática antes de continuar. ¿Listo? Se puede hacer de los dos métodos. Si se le facilita, pues hágalo router on stick
No hay ningún problema, yo no tengo ningún problema. Esto lo podemos hacer después de crear enrutamiento estático. Eso se puede adicionar otro router y se puede después hacer un ejercicio con eso, sobre el escenario de proyecto. Pero si lo quiere hacer con router on stick, pues no hay ningún problema. Solo que con multilayer pues también le debería funcionar. Preguntas hasta ahí, ¿algo más? Preguntas, dudas, pregunten, Profe, yo tengo una duda. O cuéntenme. sea que o sea que vamos a entregar, por ejemplo, mi grupo entregaría, por ejemplo, en este caso, ¿cómo es? 4 circuitos de esos, pero se entregarían dos de on stick Si estamos hablando del grupo de cuál, de proyecto o la pareja con que está trabajando. a la pareja. Ah, bueno, la pareja. Depende. Si su pareja da la casualidad que está trabajando sobre el proyecto y él es el encargado de manipular el archivo de packet tracer del proyecto, entonces más bien configuren sobre el proyecto. ¿Listo? Pero solo la pareja que tenga un integrante que es el que maneja el packet tracer. ¿Listos? Para ir adelantándolo. Eso es la cuestión de ir adelantándolo. Este método, como son unas pocas configuraciones, bueno, pocas sin contar las VLAN, pero la idea es que ya les empiece a funcionar, para que lo vean que efectivamente en el proyecto también funciona el enrutamiento inter-VLAN. Y los demás, pues sí van a hacer el resto de los ejercicios. ¿Listo? Que de ninguno de los dos esté trabajando en el proyecto, solo presentaríamos los tres que están ahí. Con el ejercicio del adicional. Con este. ¿Listo? Es que el adicional no es el mismo. Este ejercicio que usted está viendo ahí en pantalla no es el mismo al del proyecto. Mm, ¿Listo? La diferencia es este ejercicio. Si usted no está trabajando sobre el proyecto, le toca hacer este ejercicio adicional. ¿Listo? ¿Entendido todos? ¿Preguntas? Profe, una Cuenten. pregunta. Ujú. Vamos a trabajar en base al proyecto anterior, simplemente es agregarle este escenario, ¿verdad? Sí, señor. Lo único que tenemos es que actualizar. Entonces actualizamos la configuración que estamos viendo en el proyecto y igual debe funcionar. El resto no tienen que hacerle nada más. Solo es configurarla en Intervilen. Ah, listo. Listo. Claro, y probar que funcione, ¿no? Listo, listo, profe, gracias. Listos. Para los demás que no están sobre el proyecto, pues porque todos no pueden trabajar al mismo tiempo sobre el proyecto, entonces me hacen este ejercicio que está aquí, que se llama ejercicio Intervilan ROAS y está en la plataforma de Claro. ¿Listos? Si quiere ahorita se los envío por correo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si usted no va a trabajar con proyecto, entonces haga este ejercicio adicional. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Preguntas? ¿Todos entendidos? ¿Están seguros que entendieron? No se les olvide hacer las explicaciones, no se les olvide el documento que tienen que entregar, ¿m? Que ustedes ya saben manejar normas técnicas, entonces la presentación de los documentos, pues eso ya ustedes lo conocen. La idea es que se vea pues presentable el trabajo que ustedes están haciendo. El método ya saben que en algún momento está en el documento de apoyo. El día de ayer les mostré dónde estaba la información. Si no estoy mal del libro es la página 162. Entonces ahí aparece la información sobre cómo es que se hacen los métodos. Si no, pues con las explicaciones de los comandos también aparece. Este es el ejercicio que necesito que hagan adicional. Entonces, en total para los que no tienen proyecto sería 4 ejercicios. ¿Listo? Para que los prueben. Para los que tienen proyecto, pues sí necesito el proyecto que esté funcionando. Pero pues no se les olvide que me tienen que contar que son los que están trabajando sobre el proyecto. Y pues ese es el que va a variar, el último ejercicio. Los 3 iniciales, pues sí les recomendaría que también los hicieran porque tiene 2 métodos adicionales. Que por lo menos para hacerles la prueba sería bueno. ¿Listos? Preguntas, dudas, aclaraciones. Para los que se conectaron a lo último, no hay problema.
del método router el método con el multicapa, con el switch multicapa, que es este que estamos acá. ¿Listos? Bueno, entonces, jóvenes, tenemos bastante trabajo. Hacer estos escenarios pues nos va a quitar un poquito de tiempo, pero la idea es que pues aprovechen estos tiempos que tenemos de conexión o para hacer preguntas o pues otros tiempos que sea fuera de las sesiones que tenemos en línea para hacer preguntas también por correo o por Skype, que también estoy conectado por Skype. Entonces no se les olvide que por ahí también puedo recibirles las preguntitas. Traten de trabajar en los tiempos que correspondan a sus clases, aunque las sesiones sean de 2 horas, sean menos, no se les olvide que tenemos trabajo y pues la idea es que ustedes realicen también ese trabajo en ese tiempo, como para que no pierdan la costumbre de estar 10 horas trabajando un sábado y un domingo y no me estén preguntando por ahí los viernes cosas raras en afán. Entonces aprovechen estos tiempitos de fin de semana para cacharrear un ratico en esos métodos y empezar a sacar las tareas pues de una vez para que no se preocupen el resto de la semana y se dediquen a sus labores normales. Entonces pilas con eso. Necesito entonces mis escenarios explicaditos bien chéveres. Si me va a juntar imágenes, si me va a juntar los packet tracers ya solucionados, no se le olvide pues que también necesito el documento de explicación. ¿Preguntas hasta ahí? Sí. ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda Cuénteme. y es sobre el on-stick. Lo que pasa es que el ¿Estamos compañero hablando mío de ayer, quién? ¿De un grupo que tiene proyecto, de uno que no tiene proyecto? pues no, yo solo estoy hablando del cómo es del segundo, del on-stick. ¿Sí me ent- O sea, tengo una duda porque nosotros estábamos configurando ayer Ujú. ese, El normal. entonces, sí, de los tres que nos mostró ayer que aparece en el medio, el on-stick, router on-stick. ¿Y el normal? ¿No empezaron por el normal? Sí, no, ese lo hicimos. Bueno, Terminamos listo. ese y empezamos a configurar el otro. ¿Sí me ¿Qué? ¿Lo entiendes? eliminaron? Perdón. No. El primero lo hicimos. Ah, bueno, y funcionó. Lo configuramos y Listo. empezamos a configurar el segundo. Listo. Y entonces lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros configuramos los switch y el router, pero, o sea, no nos daba ping entre VLAN. No sé si era que había la conexión que va del computador al switch, hay que también darle acceso, hay que configurar el acceso, o cómo es ahí. Bien. Si ven la pantalla, le tracé una línea roja en la parte inferior. Sí. Entonces, la configuración que tenga ahí o hasta esos dos equipos sin conectar el router, él debería tener ping entre las VLAN. Y esa es la primera prueba que yo haría. Que la troncal, porque a mí me interesa es esta troncal, que esta troncal funcione. ¿Listo? O sea que si yo hago ping entre un equipo de la VLAN 10 y otro equipo de la VLAN 10, entonces pues el ping funcione. Y eso ya pues habla de la configuración que está en la parte inferior. Esa sería la primera prueba que yo haría. ¿Listo? La Sí. segunda, como yo sé que esto es una troncal, en algún momento la troncal se configura en el switch. Entonces tengo que verificar las VLAN que estén en ese switch, aunque ya debieron haber funcionado por la troncal que ya probamos, que fue la inicial, que fue esta. ¿Mm? Pero aquí también importante es que esto sea troncal. ¿Listo? Que la configuración en el switch de abajo me diga que la troncal es esta y la troncal es esta. Esa sería Mm, la siguiente verificación que yo haría. Que efectivamente las cosas estén troncales en el switch que va a unir, o sea, en este switch que es como el intermedio. ¿Listo? sí, Esa sería la sí. segunda verificación. Listo. La tercera. Entonces, ¿qué iría sobre el router? Entonces, la IP o la interfaz que tengo acá, que es por ejemplo no sé, voy a inventar la giga 00. La giga, cierto que esto tiene más fácil de escribir. Digamos que aquí estoy utilizando la interfaz giga 00.
giga 00. ¿Listos? Entonces, estoy utilizando la giga 00. Tiene que estar activa, o sea que le tuve que haber dado no shutdown en algún momento para subirla. Y después, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora sí voy a crear las subinterfaces, ¿sí? Una por una. Entonces acuérdese que la creación de las subinterfaces ya requiere que usted coloque un punto. Entonces usted le va a colocar giga 0, giga 00 punto, la VLAN que usted vaya a tener. 10, por ejemplo. ¿Listo? Sí. Como Sí. ya está ingresando usted a la subinterfaz, entonces lo otro que tiene que tener en cuenta, o que tuvo que haber tenido en cuenta, es que antes de configurar el IP, le coloque en la encapsulación. ¿Sí? Entonces acuérdese que hay un comando de encapsulación. ¿Listo? Después de la encapsulación, ahí se le coloca la IP que corresponda a la puerta de enlace. Aquí va el gateway. Entonces, eso es básicamente la configuración que usted tiene que hacer. Subinterfaz, la encapsulación y la IP que pertenezca a la VLAN que está manejando, en este caso la VLAN 10. Claro, se me olvidaba la más básica de todas, o la configuración más básica de todas. Mirar que cada PC pues tenga puerta de enlace. Y desafortunadamente a veces se nos olvida colocar las puertas de enlace y entonces ahí tenemos problemas. Entonces, importante lo primerito, revisar que las configuraciones de los PC también estén bien. Después voy subiendo. Entonces primero mire la configuración del PC, después mire la configuración que funcionará aquí, después mire la troncal y después mire la configuración del router. ¿Listos? En ese orden de ideas pues toca verificar y encontrar a ver dónde está la falla. Si nos presenta un error, en algún punto toca leer el error y me comentan cuál es el error para mirar cuál es la configuración que están haciendo y por qué le genera error. ¿Listos? Listo. Entonces no se les olvide. En este caso, si tiene solo dos VLAN, entonces pues solo necesitaría crear dos subinterfaces. La giga 00.10 y la giga 00.20. ¿Listos? Bueno. ¿Se acuerdan del el encapsulamiento? En el encapsulamiento, si ustedes se acuerdan, el comando de encapsulamiento viene aquí, encapsulación, es el comando de encapsulamiento, tiene .1q, ¿sí? Que es digamos, el estándar para encapsulamiento. Y aquí, ojo aquí viene la VLAN, ¿listo? Entonces, no siempre es el mismo número ahí. Cada vez que lo hagan en una subinterfaz, pues tienen que colocarle el número de la VLAN a que corresponda. ¿Listo? Eso sí es importante también. O si no, él no va a saber qué hacer con el tráfico de la VLAN. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, profe, ¿puede Por los explicarme eso más detallado sobre que no va la misma VLAN ahí en esa parte? Que como yo estoy configurando la VLAN o la interfaz giga 00.10, pues aquí estoy manejando la VLAN 10. ¿Sí? Yo me paso a la otra interfaz que es la giga 00.20, es porque estoy manejando la VLAN 20. Entonces aquí anoto 20. ¿Listo? Me paso a otra subinterfaz distinta, por ejemplo la giga 00.30, pues entonces es porque estoy manejando la 30, la VLAN 30. Entonces aquí es donde tengo que cambiar el número. Los dos últimos números responden a la VLAN que usted esté manejando. ¿Sí? Pero va el mismo número de la VLAN ahí. El mismo número de la VLAN que usted esté manejando. Listo. ¿Listo? Si no coloca el mismo número de la VLAN, entonces ahí es donde tiene problemas. Entonces, giga 00 punto. ¿Qué le digo que coloque este número? Aquí se podría colocar cualquier otro número, pero es que ese número me puede dar indicaciones de qué es lo que estoy haciendo. Entonces, para organización, pues yo le colocaría que estoy trabajando con el 10. Entonces yo ya sé que la encapsulación que viene aquí
con .1Q, pues tiene que tener al final el número 10. ¿Mm? Y después le coloco la IP de gateway, ¿mm?, que pertenezca a la VLAN 10 o que yo esté utilizando para el grupo de la VLAN 10. Eso es que ese 10 pues nos va a decir 10 cosas. ¿Sí? Por eso esos son los 3 comanditos que tiene que hacer. Y pues que todos tienen que coordinar, sí. Las puertas de enlace, acuérdense que si yo utilizo, por ejemplo, una dirección de 24 bits, lo más normal es que yo utilice la primera IP de ese rango. Entonces, o la última. En este caso, pues estamos utilizando la primera. Entonces vamos a suponer que tengo la IP 192.168.0. ¿Sí? La 0, acuérdense que no se utiliza, o la .0 no se utiliza, y yo utilizaría la siguiente como puerta de enlace. En este caso sería la 1. ¿Sí? Entonces no se les olvide que la primera dirección utilizable es la que yo utilizo como gateway. ¿Listo? Si no va a utilizar la primera, lo normal sería utilizar la última. Entonces aquí no sería... no. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, listo. Pensé que se me había bloqueado. Listo, si ahí no utilizan la primera, entonces lo normal es que ustedes utilicen, por ejemplo, la última. Entonces aquí sería 192.168.0.254. Esa sería la puerta de enlace. Si no es la primera, es la última. Eso es lo que yo debo utilizar de puerta de enlace. No se les olvide la máscara. Final, la máscara me la está pidiendo. Pues coloco la IP, después coloco la máscara, no el prefijo, la máscara. ¿Bien? Para que no se les olvide la configuración. ¿Preguntas? ¿Algo más? Sí, una pregunta. Cuénteme. En la siguiente clase vamos a tocar otro tema, digamos que para uno ir investigando por propia cuenta. Sí, vamos a hacer enrutamiento estático. Se llama enrutamiento estático. Por eso es que... Dios, tengo una psicosis con este equipo si me bloquea. Listo. Yo les había mostrado que el siguiente escenario era este. Si usted mira acá, tenemos una conexión entre dos routers. Y eso se llama enrutamiento estático, lo que vamos a hacer inicialmente. Claro, empezar a entrar al tema de enrutamiento, qué es enrutamiento, dónde funciona, para qué sirve, cómo se mira el enrutamiento y después si hacemos enrutamiento estático. Ese sería el siguiente tema. ¿Listos? Enrutamiento y enrutamiento estático. Enrutamiento estático, sí señor. Ese sería el orden de lo que estamos haciendo. Después, más adelante, hacemos enrutamiento dinámico. Son otros métodos distintos, pero toca entrar pues al tema de enrutamiento ya la otra semana, para que podamos ir implementando esos ejercicios también. Este también es enrutamiento, pero ese es un enrutamiento muy básico. Lo que estamos haciendo se llama enrutamiento inter-VLAN. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, enrutamiento inter-VLAN. Y después pasamos a estático y después pasamos a dinámico. Bien, no problema. Hasta ahí, Gracias. listos. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, Cuéntame. en la siguiente escenario que es multiplayer, eh, en ese caso, ¿puedes dejármelo ver? En ese caso, en el switch capa, toca hacerle también esa misma configuración solamente a ese, la que es IP running. IP routing. Sí, señor, pero Sí, solamente se le hace a ese switch nomás. a los switch multicapa. Entonces, si usted se acuerda de mi grafiquito, les decía que los switches por lo general funcionan en capa 2, que es lo que hacen estos switches de abajo, funcionar en capa 2. Entonces, lo que tengo que hacer para enrutar es decirle al equipo que ahora funcione como capa 3. ¿Mm?
Y para eso necesito el comando IP routing. ¿Listo? Para que efectivamente él ya no haga el trabajo normal que siempre hace, sino que adicionalmente ahora trabaje como si fuera un router. Listo. ¿Listo? Bueno, entonces sí toca obligatoriamente ese comando. Por eso ahí está en la partecita de abajo y dice IP routing. Solo son esas dos palabritas. ¿Listos? Bueno, preguntas. ¿Algo más? Preguntas, dudas. Entonces les voy a anotar aquí para que se acuerden los 3 escenarios de enrutamiento interVLAN. ¿Listo? Toca hacer esos 3 escenarios. Entonces ese es el primer trabajo que toca hacer, montar los 3 escenarios. El siguiente, el ejercicio de enrutamiento router on a stick. ¿Listo? Está en la plataforma. Ya ahorita se los envío por correo. Ese es el siguiente trabajo. ¿Listos? Y trabajo especial es el enrutamiento de proyecto. ¿Listo? Este es solo para la persona, para el aprendiz que vaya a trabajar con el proyecto. La pareja que vaya a trabajar con el proyecto. ¿Listos? Entonces, ese sí es el trabajo especial de hechos. Como este es un trabajo un poquito largo, entonces esta es la única excepción que hay. Que se trabaje sobre el enrutamiento del proyecto y que funcione. ¿Listos? Entonces, aquí en este sí es para todo el mundo, para los que no van a trabajar con proyecto y para los que van a trabajar con proyecto. ¿Listos? Claro, yo les recomendaría que estos 3 también lo hicieran los que van a trabajar con proyecto, para que tengan en cuenta los otros 2 métodos. Ya como van a trabajar con router on stick, pues eso se les va a facilitar mucho. Y después pues prueban los otros 2 escenarios o hacen la prueba con los otros 2 escenarios y ya les aseguro pues que les va a ser más fácil manipular esos otros 2 escenarios. ¿Listos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguien más? ¿No hay ningún problema? Bueno, ahora sí, Stephanie, ¿cómo va con la conexión? Stephanie, Stephanie, ¿cómo va con la conexión a internet? Bien, le encargo a esta persona por si se conecta con ustedes. Ya él me escribió el día de ayer. Tiene bastantes problemas con conectividad y con eso, pero digo que pues que iba a intentar trabajar. Entonces, si en algún momento tienen conexiones con ustedes, pues traten de colaborarle en lo que más puedan. ¿Listos? Pero ya él apareció por lo menos el día de ayer. Vamos a ver si se puede conectar más seguido y pues tratar de que Bienestar ya también le colabore. Ya les escribí correo sobre estas 2 personas a Bienestar. Sí, está trabajando con ese número que aparece ahí. No sé, creo que es de la hermana, me parece. No me acuerdo bien del... Pero está... Ese celular que aparece ahí es el que me pasó. Ah, es el de la mamá, si no estoy mal. Por si algo. ¿Listos? Bueno. Entonces ya está igual, ya está reportado con los Bienestar del aprendiz a ver si le pueden colaborar en algo a él. Bien, para que lo tenga en cuenta, Stephanie, por si de pronto se comunica con ustedes. Creo que el día de ayer estaba ahí conectado a internet, contestando correos y viendo pues qué habíamos hecho. ¿Listos? Hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones de los ejercicios. Mm, Yo, instructor, Cuénteme. sobre un pequeño detalle. Ujú. Digamos, los gateway tienen que tener el mismo. Se le cortó en el mismo.
¿Mismo qué, perdón? Se cortó. Si quiere, escríbalo en el chat. Si tienen que tener el mismo. ¿Me escucha? Hola, hola. La pregunta está en el chat inicialmente. Inicialmente, ¿cómo a qué horas? Pues ¿A las 10? ¿La de las 10:50, Edwin? La que dice las puertas de enlace debe tener el mismo rango de los demás dispositivos. Se le está cortando. Dígame, no, respóndame por el chat. A ver si es esa pregunta. Sí, señor, creo que eso es lo que está preguntando, porque hace rato estaba preguntando eso. Ah, bueno, sí, pero acuérdense que yo ya les respondí esa pregunta. Por eso es que yo hablé de los rangos. ¿Sí se acuerdan que yo les coloqué cuáles eran las IPs que se utilizan para Gateway? Les empecé a contar que si era la primera, que si era la última. Entonces, acuérdense que para cada grupo de VLAN estamos utilizando direccionamiento distinto, ¿m? En redes distintas para que se den cuenta pues que efectivamente hay una diferencia. El hecho de colocar con otro número, ¿m? Por ejemplo, colocar este con un número aquí en el tercer octeto que es 10, pues tratamos de que se pueda diferenciar de otro equipo que en ese tercer octeto ya no tiene el mismo 10, sino tiene la 20. Por eso es que ahí estamos utilizando puertas de enlace correspondientes a esa red. Entonces, dése cuenta que aquí la primera IP que se está utilizando es la primera IP utilizable del rango. ¿Mm? Por eso es que es importante esas dos configuraciones, para que usted pues tenga en cuenta qué IP está utilizando, cuál es la puerta de enlace que debe utilizar de acuerdo a la máscara. ¿Listo? Y pues la idea es que las diferencie. En este caso, pues como esto es un ejercicio, tratamos de que este numerito pues a veces corresponda con la VLAN. ¿Mm? Y tratamos de que este segmento pues trabaje con la VLAN que corresponda. Ahora, esto se vuelve un poquito más complejo porque eso ya toca tener en cuenta esa diferencia para los de proyecto. Los de proyecto, acuérdense que ustedes ya tienen todo el direccionamiento creado. ¿Mm? Y ya tienen todas las puertas de enlace creadas. Ya saben cuáles son las IPs que manejan, ya saben cuál es el rango de la máscara, ya saben cuál es la puerta de enlace. Entonces ahí sí ya toca ser muy específico con el proyecto. En el caso de los otros escenarios, pues como usted los puede crear, no tiene problema si lo crea bien con ese direccionamiento, con un direccionamiento de prueba. Pero los de proyecto sí tienen que sacar su archivito de Excel y mirar el direccionamiento que tienen para así mismo configurar las puertas de enlace que correspondan. ¿Listos? Ahora sí, Edwin. Bueno, y si es a la vida real, pues efectivamente toca como en el proyecto. Toca efectivamente tener un archivo de direccionamiento, tener todas ya las puertas de enlace, las máscaras, toca tener todas las direcciones ya creadas para efectivamente hacer las configuraciones y saber cuáles son los rangos. ¿Listos? Eso sí es importante, porque ese archivito de Excel no lo podemos desaparecer así nomás. Ese funciona hasta el día de hoy, hasta muchos días más adelante. Bien, preguntas. Disfruto de una pregunta. Cuénteme. ¿Me deja ver los escenarios, por favor? Los tres, listo. Ya voy para allá. Bueno, en este también están. En ese caso del escenario router Stitch, eh, vendría siendo la configuración o como tal del switch que dice switch 1 al router.
En ese caso, ese cable, bueno, obviamente no es troncal. En ese caso también toca configurarlo troncal, o sea, modo trunk. Uy, se me fue. Estamos hablando del router on stick que tenemos acá, ¿cierto? Solo ese, voy a ampliarlo un poquito, acá. Listo. Estamos hablando de que yo necesito pasar varias VLAN a través de este cable. ¿Listo? Y como solo tengo un cable aquí, es el mismo trabajo. Tengo que pasar varias VLAN a través de ese cable. ¿Mm? Entonces recuerden que esto es una troncal y este señor, ahí en este punto, tiene que ser una troncal. ¿Listo? Obviamente no estamos siendo tan obvios con la gráfica. Esto que está aquí punteado es porque esto es un cable de conexión cruzada. No es una troncal, es un cable de conexión cruzada. ¿Listo? Pilas con Y, esas gráficas. y una pregunta, en ese caso, ¿ese cable vendría siendo giga o fast en ese punto? Depende de cómo esté conectado. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí que tiene conectado. Aquí dice que tiene conectada la interfaz giga. ¿Listo? Entonces, si yo conecto a una interfaz giga, pues lo más normal es que en el switch también tenga conectada una giga. Y vea que la giga 01 es la que está arriba. Entonces yo diría que es la giga 01 es la que tiene conectado hacia arriba. ¿Mm? Ah, listo. Bueno, no se les olvide que traten de colocar las mismas interfaces. Si es giga a los dos lados, pues coloquen giga a los dos lados. Y pues yo les recomendaría que las gigas estuvieran hacia los routers. Si les sobra una giga, pues entonces conéctela hacia el otro switch y utiliza las gigas de los switches, pero si les sobra. En el caso de multilayer, mire que tenemos 3 enlaces y pues ahí tocó utilizar 2 gigas en un lado y un fast ethernet en otro. Eso ya depende de cómo esté configurado ahí. ¿Listos? ¿Preguntas? Profe, una preguntita. Cuéntame. ¿Será que puedo abrir la configuración de uno de los PC? ¿Del router on stick o de cualquiera? De cualquiera, de cualquiera. Listo. Entonces vamos a abrir acá desktop, configuración IP y ahí está la IP. ¿Se acuerda que usted me había dicho que, por ejemplo, una VLAN 20, usted le puso la dirección 192.168.20.15? Sí. O sea, ¿Sí? mi pregunta es, por ejemplo, a una dirección, en ese caso, por ejemplo, la 11, yo no puedo ponerle la VLAN 20. Mm, si aquí en vez de decir 2015 dijera 11, Ajá. Y la VLAN serían 20. pues si usted A se la VLAN acuerda a la que qué pertenece. direccionamiento tiene cada vila, no habría ningún problema. Bueno, realmente la 11 iría como puerta de enlace. ¿Listo? No para un Sí, PC, sino iría para una puerta de enlace. Entonces digamos que usted tuviera la 1.15 en la parte de arriba. ¿M? sí. Entonces usted tendría que acordarse que todos los que estén sobre el rango de la 1.15 o de en el tercer octeto la 1, todos serían de la VLAN 20. ¿Listo? O Entonces sea ahí que sí, en ese caso tocaría configurarle los puertos ¿cómo es que? Un rango de puerto, o sea, asignarle un rango de puerto, por ejemplo, de puerto 1 del switch a puerto 13 a una VLAN 20, por decirlo así. Y por ejemplo, el PC que pertenezca a la versión 1.15 se conecta a uno de ese rango. pero entonces su máscara es la que determina ese rango. ¿Y su máscara cuál es? Pues, pues normalmente la que siempre utilizamos es la misma, la 255.55.0. Pero entonces si usted utiliza la punto cero, significa que su dirección inicial es inicia o el primer host es 192.168.1.1, ¿sí? Que esa sería la puerta de enlace, pero no terminaría en el 15, terminaría en la 254. ¿No ve que esa máscara es de 254 hosts? Mm, He ahí el problema. Entonces usted, por ejemplo, usted decidió que solo va hasta la 15, pero es que eso lo determina la máscara. Entonces el último octeto es el que tuvo que haberlo limitado a esos 15 equipos. ¿Listo? sí. Ojo porque tiene que, la máscara es importante aquí. En este caso la punto cero pues me dice que tengo 254 equipos. Entonces ahí sí es muy grande.
pero para el escenario pues de ejercicio pues es para que ustedes lo diferencien. Pero acuérdense que toca traer los conocimientos de la máscara también. Sí, o sea que, por ejemplo, o sea que, ¿cómo explico? O sea, la interfaz, el rango de la interfaz, en ese caso sí se puede hacer, Pues pero si ya tiene tocaría. bien, si tiene bien la máscara, sí, se puede hacer así, no hay ningún problema. mm, ¿Mm? La cuestión es que usted no vaya a repetir, ¿no? O sea, venga a ver, le escribo por acá algo. Bueno, con este. Usted vaya a colocar, por ejemplo, 192, 168, 1, enlace 1. ¿Listo? Y entonces a esto le coloque máscara de 24 bits. Si hace eso, eso significa que usted está en el rango de 192, 168, 1 hasta 254. ¿Sí? Perdón, 24 bits. Entonces ahí es cuando usted tiene que darse cuenta cuál es el rango que tiene, cuáles IP pueden utilizar. Si usted de casualidad dice que mi rango terminó en 15, porque se le ocurrió o porque usted decidió que el rango terminara en 15, entonces esta máscara le va a variar. ¿Listo? Entonces aquí es donde va a haber una variación. No escuché por allá al fondo, ¿alguien está hablando? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Bueno, ¿listos? Entonces ahí es donde nosotros, ¿qué hacemos? Mire, si yo ya sé que en algún momento este es el rango que estoy cumpliendo, pues entonces yo ya hago la variación en el tercer octeto, ¿sí? Entonces digo que estos son de la VLAN 10 y cuando voy a hacer la variación entonces le cambio el otro número. Para la VLAN 20 entonces voy a utilizar 192, 168, 2.1, es las 24 como puerta de enlace, hasta la 192, 168.2.254, máscara de 24 bits. Ese sería el rango de mi VLAN 20. Entonces, para que lo tenga en cuenta el direccionamiento. Si se mete otra vez con este 1, pues está metiendo al direccionamiento de la VLAN 10. Sí, claro, por eso. En ese caso yo lo tenía claro. Por ejemplo, yo la 1 la Sí, podía colocar con 1/24, la podía colocar para la VLAN 10 y la sí. 2/24 la podía colocar para la VLAN 20. Sí, eso lo puede hacer. De igual manera, con la 3 a la 30. Pero, o sea, la pregunta mía como tal es cómo asigno yo, por ejemplo, los puertos de la interfaz, ¿sí? O sea, del switch. Por ejemplo, yo configuro de la interfaz 1 un rango de puertos hasta la interfaz 12 que pertenezcan a la VLAN 10 con la dirección 1.1. Y el resto de puertos los puedo configurar con la dirección 2 que pertenezcan a la VLAN 20. O sea, así se puede hacer. Estamos hablando de cuál switch, del switch 2960, Puede abrir, sí, del 2960. del 2960 que es el, bueno, por aquí tenemos uno de estos, el de abajo, el switch de abajo. Sí, por ejemplo, yo Listo. tengo los dos equipos de la izquierda. Bueno, Están espera un momentico, saco la imagen. La voy a colocar en otra hojita. Listo, acá. Entonces usted me está hablando en algún momento que está configurando a este señor, que es el Sí, 2960. ¿Listo? exacto. Listo. Entonces, estos dos equipos, los dos equipos de abajo, pertenecen a la 1.1, a la Sí. 1.2, por decirlo así. Entonces, Mm, estos dos equipos están en la VLAN 10. listo, esta está la VLAN 10 con una dirección que es 1. No sé, punto 15 al final. Sí, ¿Sí? sí. Esa puede ser la dirección. Y el Puede ser la gateway es dirección. 1.1. La 1 es la puerta de enlace. La 1 Sí, va aquí. al multicapa, sí. 1.1. ¿Listo? Exacto. Esta es de un Sí, host. La sí, 1.15 es de un host. sí, Listo. exacto. Este man es de la 20. Sí, y este es de la 20. Listo. Este va con la 2.1, con la 2.10, pongámosle. Con la,
La puerta de enlace sería la 2.1 en este caso. Sí, señor. Entonces, a lo que yo me refiero es como, por ejemplo, el switch, dividirlo, ¿sí me entiende? O sea, de la interfaz 01, ponerle un rango a la interfaz 012, ¿sí? Estamos Que hablando del pertenezca, 2960 que es acá. sí. Listo. Entonces, dividirle las interfaces, ¿sí? De la 01 a la 012 que pertenezcan a la VLAN 10, Perdón. a la VLAN 10, ¿sí? Y entonces de la 02 de la 013 a la 024, la 24 pertenecerían a la VLAN 20, ¿sí? Sí, Igualmente se podría hacer o sea, este mismo escenario se podría pasar por otro lado y hacer lo mismo, ¿sí? sí, ese mismo funciona. Sí, también se puede así de esa manera, Sí, acuérdese pero que en ese caso, nosotros utilizamos el comando interface y la palabra rank para configurar al mismo tiempo varios puertos en el switch. mm, Y o sea, acuérdese que ¿cómo asigno yo, por ejemplo, ese rango de puerto con a la VLAN 10? después de que usted le dice la palabra rango, ¿m? Sí, Después de que usted le dice la palabra rango, entonces cuando usted le da enter, que usted le dijo que el rango vaya de la interfaz 1 a la 13, ¿sí? Porque usted ya le dijo sí. cuál era el rango. Entonces usted lo que tiene que decirle es qué es lo que va a hacer el puerto. Estamos configurando es el puerto. Entonces el Sí, puerto va a ser de modo acceso. ¿M? sí, Acuérdese que para eso hay una palabra que se llama el switch port. sí. Switch port mode access. Entonces usted ya le está diciendo a la interfaz de la 1 a la 13 que se vuelva puertos de acceso. Y lo O siguiente, sea que, lo siguiente es decirle que de esos equipos, el acceso de esos equipos sea a través de la VLAN que usted necesita, por ejemplo, la 10. mm, Entonces acuérdese que está mm, configurando la interfaz. La interfaz le coloca el switch port mode access. Se me fue porque estaba dejando entrar a otra persona. Listo. Entonces, usted entró al rango, ¿sí? sí. Interface, rank, Ese rango se configura ¿cómo es? en el switch. Primero tengo que entrar a la interfaz Giga, ¿no? No, no estoy entrando a la interfaz. Voy a entrar a la interfaz. Ujú, No, no estoy configurando las de abajo. sí, Configurando las interfaces que vienen acá, verlas. No la de arriba, estoy configurando las de abajo. sí, Y usted quiere configurar de la 1 a la 13, por ejemplo. Entonces, aquí sí. es interface, por acá viene un interface, viene la palabra rango, viene de dónde a dónde, ¿sí? En este caso son fase Ethernet Sí, de la 1 a la 13, ¿listo? Eso es lo que tiene que entrar. Ahí ya le aparece config if, ¿sí se sí, acuerda? O sea que sí, sí, usted ya está dentro de las 13 interfaces. exacto. Listo. Entonces ahí Ahora ya usted le va a decir, ahora usted qué le va a decir. Le va a decir el switch port. modo de acceso, ¿no? Eso. Le Sí, tiene que decir cuál el es el modo de modo de acceso. trabajo. Entonces, en este caso es Ujú, acceso. Después le va a decir sí. que acceda a la VLAN que usted necesita. En este caso, no sé, la 10. Y o sea que en ese caso esos 13 puertos quedarían en la VLAN 10. Claro, usted la está configurando al mismo tiempo. Por eso es la palabra rango, Listo, porque listo, usted profesor, configura era lo todo que al yo tiempo. tenía. ¿Listos? Y lo mismo Listo, después va a gracias. hacer con lo otro. Entonces ya no le va a decir que de la 1 a la 13, le va a decir de la 14 a la 24. Mm, Bien, listo, listo, listo. gracias, profe. Y si se da cuenta, aquí solo agregamos VLAN a esos puertos. A esos puertos nunca se les agrega una IP, por si Listo, algo, ¿no? sí, Bueno, listo, gracias. listo. Dos preguntas. ¿Alguien más? Preguntas, dudas, aclaraciones, Juan Camilo. ¿Está preguntando? Instructor, Sí. una pequeña pregunta, ya que lo que me hicieron enredar, no sé. Ujú. La IP que uno le da a la VLAN tiene que ser en rango con la IP de los equipos, ¿verdad? Sí, estamos hablando de rangos.
y la IP que yo estoy colocando aquí como gateway, en la parte superior, aquí arriba en el switch, es del mismo rango que estoy utilizando en los PCs. Sí, o sea, que digamos que cuando configuramos la IP de la VLAN, cuando hacemos la IP de la VLAN como tal en el switch, tiene que ser la misma IP que bueno, en el rango de las IPs de los equipos de PC, ¿verdad? Desde multilateral. Sí, en el mismo rango. Por eso es que estamos hablando de la primera dirección que podemos utilizar, que se llama el gateway. ¿Dónde va configurado el gateway? En el multicapa. Yo creo que lo que él quiere decir es que, como usted se acuerda que configuraba en el multicapa, te colocaba como VLAN 10, creo que era, y lo encapsulaba, y cuando lo encapsulaba, usted colocaba la dirección que terminaba en la 10.1. ¿Se acuerda? Sí, Entonces, en este eso es lo caso que se sería la puerta refiere. de enlace. Exacto. Entonces, ahí no se puede, eso es lo de la pregunta que yo le estaba haciendo, que pues yo la entendí perfectamente cuando me explicó, que ahí, por ejemplo, cuando se pone la VLAN 10, ya no se colocaría la 10.1, ya ahí se podría colocar la 1.1, ¿cierto? En el escenario que usted está utilizando, sí, porque usted está Y, utilizando no el tercer octeto exacto, para usted es la 1, ¿sí? En cambio, exacto. pues Y en ya el otro después de escenario las eso, redes. y después de eso se hace lo que usted me explicó anteriormente, que se dividen los puertos, por ejemplo, la dirección 1.12 se le agregan del puerto 1 de la fase 1 a la 12 a la VLAN 10 y ya. Pues no después, eso debería haber sido antes, porque todo esto que usted me estaba hablando ahorita y que yo le estaba contando es toda esta configuración hacia acá. Sí, Y yo lo sí, haría de exacto. primeras. O sea, antes de configurar todo, pues yo configuro lo que está abajo, que son los PCs, que son los switches de acceso, y eso es lo que yo configuro inicialmente, que eso es lo que usted me estaba preguntando, la configuración de estos puerticos de acá Sí, eso es. y el direccionamiento de los PCs. ¿M? Exacto. Entonces, cuando yo ya suba al switch multicapa, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que la dirección IP de la puerta de enlace tiene que ser del rango que estoy utilizando para los PCs o para las PCs de determinada VLAN. ¿Mm? Juan Camilo, Eh, una pregunta. En ese caso que estaba explicando Kenis, que toca conectar los equipos a los switches, ese puerto siempre tiene que ir en fast. siempre, no, eso puedes tener de pronto configuraciones es que no sé qué puertos vaya a utilizar usted. Entonces, por ejemplo, mire, si yo voy a configurar este switch que está acá y voy a unirlo con este, pues yo utilizaría Giga Ethernet. ¿Mm? Como solo tengo que gastar un puertecito acá, pues entonces utilizo las gigas y utilizo una giga de acá arriba. Ahora, no sé qué switch esté utilizando acá. Y resulta que a usted se le acabaron las interfaces giga, que ya agotó esta y que ya agotó esta. Pues entonces si no tiene de más, utilice una fast. ¿Mm? Ah, o sea, no, eso no importa, ¿sí? Como tal. Pues depende es por los puertos que tenga usted. Eso es de lo que depende. Por ejemplo, aquí no me afecta porque aquí todavía me sobra un giga. En la parte de abajo me sobra un giga. Entonces puedo utilizar el que tengo acá. Pero en la parte de arriba, si da la casualidad que usted no tiene más puertos giga, pues entonces utilice un fast. ¿Mm? No debería ser normal, pero pues tocaría. Para, Listo. para un tercero. ¿Mm? Bueno, Juan Camilo, cuénteme. No, ya solamente era eso, instructor. Pero sí lo entendió o no lo entendió. Sí, sí, señor, sí. Bueno, entonces eso es lo que toca tener en cuenta para que estén, pues para que las configuraciones funcionen. ¿Listos? Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Alguien más que quiera preguntar? Pregunten, aprovechen. Mm, voy a mirar este momentico acá, vea. Mi PC, para este ejemplo, está en la 10.1 como puerta de enlace
y el PC tiene configurada la 10.5. Si ustedes ven ahí, está la configuración del PC. ¿Listos? O sea que si yo voy a configurar el multilayer, tengo que colocarle la misma puerta de enlace. Entonces, si voy al multilayer y ustedes se den cuenta por allá en la parte de abajo, ¿dónde está la dirección 10.1? Está asociada a la interfaz virtual, a la SBI. Entonces ahí es donde usted configura la puerta de enlace en la interfaz virtual en el caso de multilayer. ¿Listos? Por eso es que tienen que coordinar las dos. Tienen que coordinar la puerta de enlace en el PC con lo que usted está configurando en el multilayer. Si ustedes ven ahí hay otras, mire, ahí está la 21 y la 31. Entonces vamos a ver el PC2. Mire que el PC2 tiene un gateway que es la 192.168.21. Entonces, pues eso me dice que está a través de la VLAN 20. Si yo lo voy a mirar en el multilayer, dense cuenta que la IP que está asociada en la VLAN 20, por allá al fondo, dice que es la terminada en 21. Eso es lo que tiene que coordinar. Las puertas de enlace tienen que coordinar. ¿Listos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Mire, aquí en la parte de abajo para que se acuerden, toca crear interfaces virtuales. ¿Sí? En el multilayer. Ahí es donde se va a colocarle la IP. ¿Listos? Y habilitar routing. Esa es la diferencia del último método. Que se debe tener switches, interfaces virtuales que son las SBI. ¿Dónde iría la interfaz virtual? La interfaz virtual, pues es esta que aparece en el switch, que aparece por allá abajo que dice VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Esas son las interfaces virtuales. ¿Listos? Mire que las físicas, todas las físicas, las reales, las físicas, aparecen arriba. Todas las 24 fase Ethernet aparecen arriba y las 2 GB Ethernet aparecen arriba. Esas son las físicas, pero no estamos tocándolas. Solo están arriba, pero no estamos haciéndoles nada más. Estamos configurando, son las interfaces virtuales. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? La última preguntita para terminar. Cuéntame. La conexión que va del PC al switch es una conexión directa, ¿cierto? Sí, eso no hay más ahí. Porque usted solo está moviendo un cable conectado a una VLAN. Entonces, si miramos el switch, mire que la interfaz, bueno, no se alcanzó a ver, pero un momentico a ver si la miramos por otro lado. Con un show running. Listo. La interfaz donde está conectado mi PC es esa. La interfaz 01 tiene un switch por Access VLAN 10 y este es un modo de acceso. Eso es la configuración que debe tener el puerto. O sea, hay que darle modo acceso entonces. Sí, porque esos son modo de acceso. Acuérdese que cuando solo tengo no troncales, sino modo acceso apenas y ya. Hacia los PCs, cuando va una sola VLAN, el PC solo tiene una VLAN, no puede manejar 20 VLAN ni nada más. El PC solo puede trabajar sobre una VLAN. Entonces el puerto debe estar modo acceso. Listo, gracias. Listo. Hacia arriba no se le olvide que si necesita manejar más. Entonces la interfaz hacia arriba del switch 2960 al 3560 o al multilayer que está arriba, mire cómo está configurada. Está configurado en modo tronco. ¿Listo? Hacia arriba. Del switch hacia arriba. Entonces no se le olvide acceso cuando solo necesita una VLAN, modo troncal cuando necesita pasar el tráfico de muchas VLAN. ¿Bien? Bueno, jóvenes, preguntas, dudas, aclaraciones. Instructor, una pregunta. Es que ayer tuve un pequeño problema con internet, como por unos 8 minutos más o menos.
y pues no he podido ver lo de la clase anterior, ¿sí? Entonces, no sé si me podría explicar, porque es que me perdí en la subred, donde su merced hacía interfaz Giga 01 punto algo, pero entonces ahí fue donde me perdí, porque pues, y hasta el momento no he podido ver la clase anterior, no sé cómo hacer esa subred. La configuración del router on stick. Sí, señor. Pues creería yo porque realmente no sé, porque pues realmente sí me perdí en esos 7, 8 minutos que se me fue la red. Listo. Regáleme un segundo. Que esto se me alcanzó a desconectar. No anotamos nada por aquí. Router on stick. Listo. Todo este escenario de dónde van las troncales, si se acuerda, Sí, sí, señor. lo que necesita es el router on stick en la parte superior. ¿Listo? Sí, pues sí, lo que era, digamos, decía, digamos ahí donde dice giga 0, espaquilar 0.10, digamos, ahí fue donde ya pues, llegué a ese punto y no supe por qué apareció. Listo. Show running. Bien. Entonces, en este método, ¿usted qué hizo inicialmente? Usted ingresó a la interfaz Giga 01. ¿Sí ve cómo está escrita ahí? No le alcanzo a ver, espere. Un momento, instructor. Yo mando esto completo. Listo. Sí, señor, giga Ethernet 01. Listo. Entonces, usted lo único que tiene que hacer ahí es subir la interfaz o activar la interfaz. ¿Para qué vas? ¿Cómo va a hacer eso? Va a decirle que ingrese a la interfaz, o sea, configure terminal. Después de Sí, con configure el terminal va a ingresar a la no interfaz shutdown. Giga 01 y le va a decir no shutdown. Hasta ahí no hay Sí, problema. sí, señor. ¿Listo? Se va a salir, le va a decir un exit. Bien. Sí, Después del exit, va a escribir lo siguiente. Interface, está en configure terminal todavía. sí, señor. Interface, Giga Ethernet 0 rayita 1, que es la 1, pero le va a pegar un Sí, punto, ¿sí? Un punto, que es lo que está debajo, detrás, seguido, sí. punto, y el número. ¿Por qué les digo este número? Porque como yo estoy trabajando con una VLAN, yo tiendo a colocar el mismo número de la VLAN con que estoy trabajando, ¿m? Para acordarme cuál es la interfaz de la VLAN que estoy trabajando. Entonces le coloco punto 10, ¿sí? Sí, señor. Bueno, entonces le doy Enter y cuando le doy Enter, pues ya ingresé a la subinterfaz nueva o ya se creó la subinterfaz nueva. ¿Listos? Y esa es una interfaz que lo que hace como tal. Va a ser una división de la grande. ¿Se acuerda que la grande es De la VLAN la 10. giga 01? Sí. Entonces, ¿qué división va a ser esto? Esto va a ser una división para trabajar con una VLAN encapsulada que es la 10. Y Sí. para poder colocar la IP o la dirección IP del gateway de esa VLAN. Ok, listo. Entonces, ¿Mm? en la subred se hace lo que es la IP y la encapsulación, ¿cierto? Entonces, como tal, o sea, se queda solamente las VLAN normal, luego se activa el puerto en la interfaz y luego se hace la subred de interfaz, ¿cierto? Pero en el router no hay necesidad de crear las VLAN. En el router puede Ah, hacerlo sin crear las cierto, VLAN. ¿verdad? Ah, listo. Vale. No, esa era mi pregunta, es que fue algo raro. Listo, instructor, Entonces, vale. Muchas dése gracias. cuenta que en la siguiente interfaz yo ya la nombré punto 20 porque voy a trabajar con la VLAN 20. Entonces aquí le coloqué encapsulación .1Q20 y, Ok, y la puerta de enlace es distinta. vale. Vale, sí, señor. Muchas ¿Listo? gracias. Bueno, listos. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Alguien más? Ojo, porque este es el método router on stick, ¿no? Entonces, que varía al otro,
que es el multilayer que explicamos esta mañana. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Instructor, una última pregunta. Ujú. En el método normal, donde aparece el router, ¿usted cómo configuró esas dos troncales? ¿O qué configuración realizó ahí? Es que no me acuerdo muy bien. Aquí no son troncales. Aquí son, la única troncal en este caso es acá. Aquí son acceso. ¿Listo? Sí, señor. Entonces su configuración en uno de los puertos va a ser modo acceso y va a ser modo acceso, le va a colocar la VLAN con que vaya a trabajar. En el otro puerto va a ser modo acceso y le va a colocar la VLAN con que va a trabajar. Entonces aquí un cable es para la 10 y el otro cable es para la 20. Pero son modos acceso los dos. ¿Listo? Ajá. Cada cable va a llevar el tráfico de una sola VLAN. Por eso es acceso. Diferencia del de lado. El del lado aquí es troncal, pero como aquí se va a mover la 10 y se va a mover la 20, bueno, fuera de la 1, que también es por defecto, pues entonces yo necesito una troncal. Una pregunta. En el switch que aparece en método normal, que vendría siendo el switch 1, en ese caso usted tuvo que configurarlo también troncal y acceso, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de este switch, No, del otro. de este de la mitad. Sí, señor. Entonces, las dos interfaces que le encerré en circulito son acceso. Mire, acceso. Y esas son las interfaces que van para arriba, hacia el router. Venga, a ver, le borro otra vez esto. Luis juega. Estamos hablando de este switch. ¿Listos? Entonces, Sí, señor. este cable es acceso. Puede ser acceso y asociado a la VLAN 10. Este cable es acceso, pero está a la VLAN 20. Cada uno mueve su propia VLAN. Este cable de aquí tiene que mover las dos, o sea que este es troncal. ¿Listo? ¿Listo? Este que está aquí, como solo mueve una VLAN que es el PC, es acceso. Este cable que está aquí abajo es acceso, porque solo mueve el tráfico de una VLAN que es el del PC. Y este cable también es de acceso porque solo mueve una VLAN. Ojo de la asociación. Si usted se acuerda, este PC trabaja sobre la 10, por acá este trabaja sobre la 20 y este man trabaja sobre la 10. Entonces, Listo. ¿qué va a pasar con el tráfico ahí? Venga a ver si me acuerdo cómo es que se cambian los colores aquí. Con control y la letra. Ah, sí. Entonces, ¿qué va a pasar con el tráfico de esta? Va a pasar por aquí, va a llegar al switch, va a pasar por la troncal y va a subir por el cable de la 10. Digamos que este es el cable de la 10. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer. Cuando vaya hacia la 20, venga a ver qué otro color tengo. Amarillo. Cuando vaya a pasar por la 20 o cuando vaya a ir el tráfico a este PC que está aquí, entonces, ¿qué va a hacer? Va a bajar por el otro cable, va a pasar por la misma troncal, pero esta vez va a bajar por el cable de acceso del PC. ¿Sí? Esa va a ser la ruta que va a tomar el paquete que yo haga, que es el ping. Y ahí ya debería funcionar. ¿Listos? Listo, gracias. Bueno, entonces no se les olvide cómo es el recorrido, digámoslo así. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Alguien más? Última pregunta. Bueno,